Bienvenidos. Hay una gran polémica en las universidades, en los colegios, en los entornos académicos por una decisión de la Corte sobre unos estudiantes de un colegio militar que fueron sorprendidos teniendo sexo en una de las aulas de clase. La Corte consideró que en la medida en la que no habían afectado a otros y el acto tenía un ámbito privado y en el reglamento del colegio no había precisión sobre el asunto, no se configuraba una causal de expulsión. Este caso ha planteado muchas inquietudes acerca del proceso formativo, del proceso pedagógico, de los temas relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, y consideramos que para este programa sería espectacular poder tener con nosotros una persona experta en temas de juventud. Se acaba de publicar en Colombia el libro Ética y Juventud de la profesora Alejandra Fierro. Es una obra que desde ya se dice es lo mejor y lo último que se ha escrito sobre el asunto en nuestro país. Todavía está caliente la tinta y a mí me da mucho gusto saludar hoy a la profesora Alejandra Fierro. Ella es doctora en filosofía, docente, consultora empresarial y amiga de este programa. Bienvenida, doctora Alejandra. Muchas gracias, Juan, por esta invitación. Salió su libro y empezaron a aparecer temas que parecen como calcados del índice. ¿Cómo va el libro? ¿Cómo va Ética y Juventud? Pues ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una ocasión para abrir espacios de diálogo y efectivamente cae en un momento muy coyuntural muy interesante que es este momento en el que estamos tratando de resolver algunos asuntos con respecto a los comportamientos que tienen los jóvenes. Desde ese punto de vista ha tenido una buena recepción. Me siento satisfecha de haber generado pues, preguntas, espacios de diálogo y la idea es que se siga difundiendo en colegios, en universidades, en personas interesadas en entender estos temas de la juventud. Hoy todos mantenemos muchos chats abiertos en nuestros teléfonos. Yo tengo uno en el que están tíos y tías más viejitos y consideran que se va a acabar el mundo y que este episodio demuestra que los jóvenes perdieron sus valores. Y tengo otro chat donde están mis alumnos, con mis alumnos que reciben clase permanentemente, estudiantes universitarios, que tienen una opinión muy distinta a la de mis tíos y los abuelitos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo entender la escala de valores de los jóvenes, la ética de los jóvenes? Justamente ese es uno de los ejes centrales del libro, porque una tendencia fácil que tienen las generaciones ya mayores es a pensar que los jóvenes han perdido los valores y que pues ya no hay nada que hacer, que todo está perdido, que lo que ellos cultivaron, por lo que ellos vivieron y sus orientaciones éticas se han ido desgastando a través del tiempo. Y esto sucede pues porque hay unos escenarios que efectivamente retan a la ética de un modo diferente al que ellos tuvieron que vivir cuando jóvenes. Entonces, esta distancia que se va creando entre las generaciones es un motivo para dejar de tratar los temas y dejar de hablarlos. Y justamente ahí se ve un poco la brecha que hay entre las generaciones mayores que tienden a descalificar y a satanizar de alguna manera el estilo de vida y el marco de valores de los jóvenes. Ese tipo de frases de llegó la perdición, esto nunca lo habíamos visto, ahora sí la humanidad se va a acabar. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo leerlas? Yo creo que es una tendencia de todas las generaciones mayores. Eso yo creo que ha pasado a lo largo de toda la historia y tiene que ver con la resistencia al cambio y un poco a reconocer cuáles han sido los errores que las generaciones anteriores han cometido, ¿no? que uno como generación le legó a las nuevas generaciones. Yo creo que esa es la historia de la humanidad. Claro, esta época efectivamente tiene muchos más cambios que épocas anteriores. Ahorita se ha acelerado pues, a través del tema de las tecnologías, digamos, por ejemplo, la exposición de la vida privada, eso antes pues no estaba en el panorama. Eso está tocado en su libro. Obviamente, lo que hay hoy es una posibilidad de compartir con el mundo entero en una foto de Instagram, en un video de YouTube, en un Twitter, en cualquiera de estas redes, lo que antes estaba reservado a la órbita íntima de las personas. Sí, ese es uno de los grandes cambios también que ha habido, que afecta sobre todo el tiempo y el espacio. Y yo creo que por eso genera
como tanto escándalo y tanto miedo, porque la manera en la que antes transcurrían, por ejemplo, las relaciones, tenía unos ciertos tiempos, tocaba esperar a que poco a poco las personas se conocieran, lograran un grado de intimidad para después volverse amigos o comenzar otro tipo de relación. En cambio, por ejemplo, ahorita con el chat... Y ahí ya vamos en 3 años. Ahí ya puede fácilmente una relación podría tardar, o no sé, un proceso, por ejemplo, de conquista, podría ser de 2, 3 meses, 4, mientras que se pasaban todos los procesos, mientras que estaba la llamada por teléfono. En cambio, ahorita las relaciones entonces están mediadas por un dispositivo que lo que hace es reducir el espacio y el tiempo. Entonces, nos conocemos muchísimo más rápido y la evolución de las relaciones se da de una manera vertiginosa, ¿no? O sea, entonces... apogeo y ocaso también. Total, total. Y un poco el reclamo que se hace frente a estas tecnologías es, o la pregunta que tenemos es, ¿en qué medida nos permiten entablar unas relaciones profundas? ¿Hasta qué nivel se puede llevar, se puede llegar o se puede llevar la relación por estos medios? O si hay un vacío que solamente se llena cuando se da una relación en la que pues transcurren unos tiempos que tienen que ver con el contacto físico, el contacto cara a cara, que es el que se pierde a través de estas tecnologías. Si volvemos al caso, ¿usted cree que la Corte acertó o se equivocó con esa decisión? Uy, ese es uno de los casos más complejos, pero yo creo que le da en el punto, digamos, a lo que como sociedad nos estamos preguntando ahora, y yo creo que tiene que ver con lo público y lo privado, ¿no? A veces tendemos a concentrar los temas éticos en cuestiones privadas y nos olvidamos que hay una dimensión pública que tenemos que cuidar y que ha estado olvidada durante muchos años. Este caso yo creo que le apunta un poquito a ese olvido, a señalar que efectivamente hemos perdido los límites, estamos olvidando nuestra función social. Y estamos olvidando que como seres humanos tenemos un papel en el mundo, no es solamente nuestra vida privada, no es solamente el libre desarrollo de la personalidad en lo individual, sino que eso digamos, nos completamos como seres humanos cuando actuamos socialmente y en correspondencia con el bien común. Entonces, en este caso, yo creo que lo difícil es, digamos, establecer ese límite y decir, momento, ¿hasta cuándo, hasta qué punto podemos como violar un poco el campo de lo público de esa manera? Su libro se llama Ética y Juventud. Toda esta discusión es sobre comportamientos de la juventud en asuntos que tienen que ver con la ética. Y aparecen esos dos niveles, uno privado, uno público. Lo que dice la Corte es, así hubiera sido un colegio, el acto estaba reservado para ellos dos. Sí, era un colegio, pero los alumnos no estaban en clase. Sí, yo creo que la Corte, al analizarlo, tuvo en cuenta todos los factores que estaban mediando y efectivamente se puede llegar a esa conclusión de que efectivamente si no hay afectación de otras personas, si no es visto o presenciado por otras personas, entonces puede, digamos, quedar enmarcado en el campo de lo público. Creo que desde esa perspectiva se hace un trabajo limpio, pero me parece que hay una omisión, y la omisión tiene que ver con nuestra responsabilidad social como seres humanos, o sea, el hecho de que estamos llamados a aportar a la sociedad y que efectivamente hay entornos, así nadie me esté viendo, que merecen un cuidado. Es como, por ejemplo, no sé, por poner un caso, Transmilenio, digamos, yo no necesito que me estén mirando y que me estén multando para respetar las normas del juego en la ciudad, para no colarme, por ejemplo, sino que eso lo debería hacer independientemente si hay un juicio externo o no, porque me responsabilizo como ciudadano. De nuevo sobre su libro, doctora Fierro, yo con frecuencia encuentro, por ejemplo, padres de nuestros estudiantes en la Sergio Arboleda que me dicen, es que yo no sé qué tengo que hacer para entender a estos muchachos, es que yo no los entiendo. ¿Qué toca hacer? ¿Cómo nos ponemos los padres en el pellejo de los estudiantes? ¿Cómo nos ponemos los mayores en el pellejo de los jóvenes desde la perspectiva de su libro?
yo también tengo el reto como madre y también como profesora, porque efectivamente pues ya se va comenzando a marcar mucho más la diferencia generacional y estas nuevas generaciones tienen unos reclamos que hacer, que a mí eso me parece que es el punto de contacto para comenzar un diálogo. Primero, la clave es dialogar y escuchar mucho. La tendencia tal vez de las generaciones mayores es a pues hacer de mentores, guías, maestros, entonces pues es hablar mucho, pero o hacerlo como desde una superioridad moral, decirles, ustedes pequeños no entienden, yo sí sé cómo es la cosa. Exacto. Que yo creo que es un error. Exacto, sí, es cerrar la posibilidad de diálogo y sobre todo cerrar la posibilidad de entender cuál es el mensaje que traen esas nuevas generaciones para las anteriores. Entonces, lo primero, oído, muchísima disposición a escuchar cuál es el mensaje que tienen estas nuevas generaciones, de qué están hablando, cuáles son sus intereses, cuáles son sus prioridades, porque ahí es donde están los cambios más significativos y que pueden llegar a ser muy interesantes para desde ahí dar una guía, porque pues eso también lo hablo mucho en el libro, no es que los jóvenes tengan más posibilidades, no es que los jóvenes de esta época tengan menos valores o tengan más posibilidad de echar a perder su vida, no. Están en la misma etapa que todos como seres humanos hemos pasado de comenzar a definir nuestros marcos, pero el ejercicio que hay que hacer como sociedad ahorita tiene unos retos específicos, que son estos de las redes sociales, que son estos de cómo cuidar las relaciones humanas, cómo cuidar el entorno, el medio ambiente, cómo cuidar la propia vida, la salud. Estas son las preguntas que tienen ellos y ese es el diálogo que tenemos que comenzar a dar. Y la invitación es digamos, aprovechar esos nuevos mensajes para desde ahí encauzar, porque efectivamente todos necesitamos ser encauzados. Claro, una guía. Una guía, claro. El joven está en un momento en el que está definiendo su marco valorativo y que toma las decisiones más trascendentales de su vida, como pues en qué voy a trabajar de aquí al resto de mi vida, cuáles son mis proyectos, si tengo una estabilidad afectiva de cierto tipo. Entonces es un momento importante. Y yo creo que ahí la propuesta es cómo potenciar esa semilla que vienen sembrando estas nuevas generaciones, que tienen que ver con cómo superamos algunos errores que las generaciones anteriores, sin querer tal vez, terminaron cometiendo. El libro de la doctora Fierro tiene unos elementos maravillosos en la comprensión de la juventud y es que no lo hace desde una óptica peligrosista. Ojo con los jóvenes que si no se atienden se vuelven delincuentes, ojo con los jóvenes que son criminales en potencia. Es al contrario, apostémosle a los jóvenes, apostemos para que puedan desplegar todos sus talentos y todas sus aptitudes. Dicen que el fallo de la Corte habilitó todos los salones de clase para que sean lugares aptos para actos sexuales. Mentiras, carreta, eso no dice la Corte. La Corte no hace esa habilitación. La Corte plantea dilemas éticos, morales y además referidos a los manuales, a los códigos de convivencia de cada colegio. Muchas gracias, doctora Fierro. ¿Dónde se consigue su libro? El libro se consigue en la Lerner, en la Nacional, en la Panamericana, Fondo de Cultura Económica. Panamericana creo que lo tiene a nivel nacional. Y también pues está en plataformas en internet para comprarlo online y hay también algunas librerías más pequeñas como Alejandría que también lo tienen aquí en Bogotá. Ética y Juventud de la doctora Alejandra Fierro, a propósito de todas estas recientes decisiones de la Corte y de los episodios que estamos viendo día a día en el relacionamiento de los jóvenes con nuestra sociedad. Le agradezco mucho que haya estado aquí. Muchas gracias a ti, Juan, por este espacio. Muchas gracias y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.